Para iniciar con el tema de sola escritura o solo Biblia, vamos a hablar un poquito, una pequeña introducción sobre lo que es la historia de la palabra de Dios. Bueno, entonces respondamos a la primera pregunta: ¿de dónde viene la Biblia? La palabra Biblia, que viene del latín biblios, quiere decir libros o biblioteca, y fue la Iglesia Católica la que le dio ese nombre. Valga el anuncio decir que en la misma Biblia no dice la palabra Biblia. ¿Por qué? Porque esta fue puesta mucho después por los mismos cristianos que existían en aquel momento. ¿Quiénes eran esos cristianos? Los cristianos católicos. Entonces, la palabra Biblia es puesta justamente años después, alrededor de 350 años después de haber sido escritos los libros del Nuevo Testamento y las epístolas de los diferentes apóstoles y discípulos suyos. Entonces se recopila lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Y la Iglesia llega a dictaminar en el año 382, bajo el Sínodo de Roma, que los 46 libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios. Luego nuevamente se hace un concilio en Hipona en el año 393 y se define lo que son los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, las Biblias no católicas, como la Reina Valera, no tienen 46 libros en el Antiguo Testamento, sino que tienen solo 39, es decir, le hacen falta 7 libros. Sin embargo, algo que nos une mucho es que ellos conservan los 27 libros del Nuevo Testamento, y esto es importante que lo sepamos. Aunque esto pertenece más al tema del canon bíblico, sí es importante saber que los 27 libros del Nuevo Testamento son exactamente los mismos 27 libros que tienen los hermanos separados. En el caso del Antiguo Testamento solamente le faltan 7 libros. O sea, Eddie, acabas de decir que la Iglesia Católica definió el canon bíblico, así es. Correcto. Es decir, en ese momento no existían los protestantes. Para nada. Ok, y es curioso entonces ver cómo los hermanos separados reconocen, al igual que los católicos, todos los 27 libros del Nuevo Testamento, dándole la razón así a la Iglesia Católica que los escogió. Y si la Iglesia Católica no se equivocó, quiere decir que fue guiada por el Espíritu Santo a escoger los libros que realmente eran inspirados. Es decir, esta iglesia que escogió estos libros fue guiada por el Espíritu Santo para escoger estos libros que declararon como libros inspirados. Pero, cuando se trata de libros del Antiguo Testamento, miren qué contradicción. Pareciera que no quieren reconocer que el mismo Espíritu Santo que guió a la iglesia para escoger el Nuevo Testamento, también fue el que la guió para escoger el Antiguo Testamento. Ahora bien, si la Iglesia Católica se equivocó escogiendo el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué le garantiza a estos hermanos protestantes, a estos hermanos no católicos, de que no haya sucedido lo mismo con los del Nuevo Testamento? Esos libros que ellos sí aceptan como inspirados y que fue la misma Iglesia Católica la que los dio. Recuerden que Martín Lutero no solamente no reconoció como inspirados los 7 libros del Antiguo Testamento llamados deuterocanónicos, sino que también quiso quitar varios libros del Nuevo Testamento, como la Carta de Santiago, que él decía que era una carta de paja, el libro de Hebreos, Segunda de Pedro, Apocalipsis, decía que Apocalipsis eran como fantasías, decía él. Es decir, criticó estos libros y no quería ponerlos. Eso es algo contradictorio y que ellos no nos han podido explicar. Bueno, es que es muy sencillo. ¿Quién le ha dicho a cualquier otra comunidad no católica que el Evangelio según San Mateo lo escribió San Mateo? No se lo puede decir nadie porque San Mateo tampoco lo dice. ¿Quién les dijo que San Mateo lo escribió San Mateo? Bueno, justamente la Iglesia Católica. Amén. Que fue la que recuperó todos esos libros y los puso en lo que hoy llamamos la Biblia, y así lo definió la Iglesia Católica. Ahora bien, hay que entender también otra cosa. La pregunta sería, ¿qué es la palabra de Dios? Porque aquí hay una confusión, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios, generalmente siempre pensamos en la Biblia, pero la palabra de Dios es más que un libro, más que papel y tinta. La palabra de Dios es una persona, se llama Jesucristo. Amén. Él es la palabra de Dios hecha carne, como dice Juan 1:14. Claro que nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios, porque Dios
se nos manifiesta, nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia que escogió los libros nos dice que es la palabra de Dios. Ahora bien, hay algunos hermanos que dicen, no, yo sé que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Pero este argumento realmente no es sostenible, porque entonces yo diría que el libro de Mormón también es palabra de Dios porque el libro de Mormón dice que es palabra de Dios. O yo diría que el Corán es palabra de Dios porque también el Corán dice que es palabra de Dios. No, nosotros nos remitimos a la iglesia que Cristo fundó y que le dio la autoridad de atar y desatar, de declarar lo que era la verdadera revelación. Amén. Y algo importante que hay que entender es que no todo está en la Biblia. Pues la misma Biblia nos dice en Juan 21:25, anote hermano, hermano y hermana, Juan 21:25, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Es decir, no todo lo que hizo Jesús está en las Escrituras. Y es que Jesús nunca mandó a los apóstoles a escribir, y hermanos, Él mandó a predicar. Jesús mismo no escribió nada. Él mandó a predicar cuando dijo, vayan a todas las gentes a anunciar la buena nueva. Bueno, es que no todo puede estar escrito en la Biblia. Hay muchas cosas, por ejemplo, ¿qué no está escrito en la Biblia? La palabra Biblia. Otra cosa que nos une mucho con los hermanos separados, la palabra Trinidad. Ajá, nosotros creemos en la Trinidad. Tampoco está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la Iglesia Católica la que define, la que nos revela cuál es la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, recuerden que, si bien es cierto, el Antiguo Testamento ya existía en tiempos de Jesús, el Nuevo Testamento viene por el resultado de la predicación apostólica y de la recolección de los libros y de las cartas escritas por los apóstoles. Es decir, la Biblia es el resultado de la tradición apostólica, de la predicación y los escritos de los discípulos del Señor. El problema aquí es que muchas personas han satanizado la palabra tradición, a tal punto que la versión bíblica Reina Valera la quita en partes donde se menciona de forma positiva, porque creen que, así como Cristo dijo a los fariseos que si las tradiciones de ellos anulaban el mandamiento de Dios, entonces ellos interpretan que ya toda tradición es mala. Pero Cristo mismo seguía las tradiciones judías. Él no venía a dejar de cumplir la ley y los profetas. Él peregrinaba hasta el templo. Era parte de una tradición judía. Él celebraba la Pascua, la cual era parte de una tradición judía. Pero la Biblia nos dice realmente que ella misma es el resultado de la tradición. La misma Biblia nos dice que ella es el resultado de la tradición. Ahora bien, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación en el versículo de la semana. El versículo de la semana. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Queridos hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han recibido de nosotros, ya sea de palabra o por carta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchelo de nuevo, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Manténgase firmes y conserven las tradiciones que han recibido de nosotros, ya sea de palabra o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Acuérdese, hermano, trate de memorizarse esa cita, apúntela ahí en el libro, póngala en la pizarra, póngala en el refrigerador, porque cuando a alguien le cuestione la tradición católica, esta cita es realmente importante que usted la tenga a mano. Pues bien, así como usted lo acaba de escuchar, los apóstoles enseñaron la tradición oral y la tradición escrita. Por eso es que Pablo dice que esas tradiciones son de viva voz, o también pueden ser por carta. Para Pablo, la tradición oral tiene el mismo valor que la revelación que se da a través de la tradición escrita.
El problema radica realmente en que la versión Reina Valera cambió la palabra tradición y en lugar de tradición colocan la palabra enseñanza o doctrina, lo cual es un grave error, porque doctrina y enseñanza en griego se dice didache o didascalia. Pero en el texto de la Biblia la palabra utilizada es paradoseis, que se traduce literalmente tradiciones. Entonces la Reina Valera ha cambiado la palabra tradición porque le incomoda, porque no le gusta la palabra tradición, porque satanizan la palabra tradición. No, ciertamente Cristo condenó las tradiciones que anulaban el mandamiento de Dios, pero las tradiciones apostólicas, las cuales Pablo más bien recomienda, son tradiciones que vienen a fortalecer la enseñanza de la palabra de Dios, porque es a través de la tradición oral que podemos interpretar la tradición escrita. De hecho, para nosotros los católicos la revelación viene de dos fuentes, y esto es importante, hermano y hermana, que usted lo anote. Para nosotros los católicos la revelación viene de dos fuentes, la Biblia y la tradición. Y estas dos son interpretadas por la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo no fundó una Biblia, Cristo fundó una iglesia a la cual le dio la autoridad para que enseñara lo que Él enseñó. Ahí viene para nosotros lo que es esa fuerza que Dios le da a la iglesia, Biblia y tradición. Además, es la tradición apostólica la que nos permite tener la seguridad de cuál es la verdadera interpretación bíblica, pues son los mismos discípulos de los apóstoles y sus sucesores, los padres de la iglesia, los cuales han recibido el depósito de la fe del que habla San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 13, Eddie. Y hablando de que la palabra de Dios es más que un libro y que la iglesia es la depositaria de la revelación, veamos cómo nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición. El numeral del Catecismo para hoy es numeral 113. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Así es. La palabra de Dios está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros. Eso es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, hasta aquí está claro que la Biblia, en primer lugar, es un libro católico. Fue la iglesia la que la escogió y que la proclamó que es palabra de Dios. Además, la palabra de Dios no es solamente un libro, sino que este libro nos habla sobre la palabra de Dios, el cual es Cristo Jesús. Lo otro es que la revelación viene de dos fuentes, que son la tradición oral y la tradición escrita. Y estas se complementan para que la iglesia tenga la verdadera interpretación de lo que Dios nos dice en su palabra. Pero resulta que también existen algunas personas que utilizan argumentos bíblicos para decir que la Biblia y solamente la Biblia es suficiente y que no es necesaria ni la iglesia ni la tradición, pues dicen que la Escritura es la máxima autoridad de la verdad. ¿Qué podemos decir para eso, Sí, Eric? y es que el argumento que ellos usan es basándose precisamente en el 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda la obra buena. La obra buena. En ese argumento es que se basan ellos, Eddie. Bueno, ciertamente toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros creemos que toda escritura es inspirada por Dios, pero toda no significa que solo la escritura es inspirada por Dios, que es muy diferente. Fuera de la Iglesia Católica, veíamos hace un par de semanas que Martín Lutero decía que sola escritura era suficiente, era la única autoridad, pero realmente la escritura a la que se refiere Pablo en este momento
es el Antiguo Testamento. Y resulta que usted y yo, como católicos y también los hermanos evangélicos, creen que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Pero resulta que aquí Timoteo, cuando usted lee el contexto, un versículo antes, le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15, es decir, un versículo antes de 3:16, dice, ya que desde niño aprendiste las sagradas letras. ¿Y cuáles letras aprendió Timoteo cuando era niño? El Antiguo Testamento. Realmente el argumento que se está utilizando aquí para atacar a la iglesia como si ella no tuviera la autoridad, nos señala a la iglesia que fue la que escogió el Nuevo Testamento y lo declaró como inspirado, es la que tiene la autoridad para decir que es palabra de Dios. Ahora bien, la iglesia se va a convertir en este momento en la máxima autoridad para atar y desatar todo lo que se refiere a la revelación de Dios. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia, Eric? Precisamente en 1 Timoteo 3:15, y anoten esto porque este es el jaque mate, 1 Timoteo 3:15, pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, la cual es columna y fundamento de la verdad, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es la casa del Dios vivo, Eddie? La iglesia. ¿Y qué dice la Biblia que es la columna y fundamento de la verdad? La iglesia. Ahí, hermanos, hay que tener cuidado, porque si la iglesia dice que si usted recibe indulgencias por algo, hermano, créale a la iglesia sabe lo que está diciendo. No le crea al pastor que se puso una carpa en la esquina del barrio suyo y dice que tiene el Espíritu Santo. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Lo dice la Yo palabra, creo amén. en la Biblia, porque la iglesia me dice que es verdad, que es revelación. Amén. La Biblia tiene muchas cosas buenas, pero mal interpretada puede convertirse en un problema. La Escritura misma nos dice en 2 de Pedro 1:20 que la Escritura no es para interpretación personal. Lamentablemente muchas personas han tomado la Biblia y la han hecho decir cosas que jamás diría ella. En ella podemos encontrar el consuelo, el consejo, la esperanza, pero también puede servir para confusión, para manipulación, para sacar dinero. Unos hermanos creen en el sábado, otros creen que no hay que comer cerdo, otros creen que no hay que hacer transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia habla de que hay que celebrar el sábado, de que no hay que comer cerdo, de que no hay que comer sangre. Entonces, ¿cómo podemos responder a esta pregunta? Que la Biblia lo dice. ¿Dónde dice en la Biblia sus enseñanzas? Se responde así, hermano. No es suficiente que lo diga la Biblia. Para poder entenderlo, tenemos que entenderlo y es necesario interpretarlo a la luz de la tradición apostólica y dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica, dentro de la comunidad de los cristianos, en comunión con los sacramentos y todos los medios de salvación. Y ahora, ¿a quién le vamos a creer, Eddie? ¿La Biblia según quién? Porque hay 35,000 denominaciones que dicen que tiene la verdad. Entonces, ¿a cuál le vamos a responder? ¿A cuál vamos a seguir? No, hermano y hermana, la única iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Pregúntele usted a cualquier hermano de otra denominación que le enseñe documentos donde aparezcan, que se haya mencionado a gente del grupo de ellos, de la secta de ellos. Nunca se los van a enseñar porque no están. Después de Martín Lutero salieron 35,000, creo que da la cuenta por ahora, más o menos 45,000. Y mañana seguro habrán unas 10 más y pasado mañana otras 10 y así va. No, hermano, la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó y a la que le dio la autoridad. Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2524-5252 o visitarnos en nuestras páginas en internet www.conociendolaverdad.org o en Facebook defiendetufe.cr. Escúchanos en Radio Fides 93.1 FM en el programa Defiende tu Fe, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Conoce más de la Iglesia de Cristo. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Ella es madre y maestra. Defiende tu fe.